Hoy hemos hecho una excursión por el barrio de Santa Eulalia, en l'Hospitalet. Es un barrio que, aunque tiene orígenes muy antiguos como núcleo de población, se remonta a una iglesia, una parroquia del siglo XI, con varias masías, varias casas de campo. Como barrio de población densa, básicamente nace gracias a la industria. L'Hospitalet ya presentaba una oportunidad muy atractiva para la industria porque tenía mucho terreno llano abajo de la colina de la Torrassa, y gracias al canal de la Infanta, que se construyó para uso agrícola en la era preindustrial, tenía una fuente fácil de agua para refrigeración, para maquinaria, etc. La industrialización empezó en Barcelona en los 1830, cuando todavía existía una muralla que limitaba mucho el espacio de construcción, pero rápidamente se llenó completamente y pronto los industriales, ya antes incluso de caer la muralla de la ciudad, empezaron a buscar oportunidades fuera, en otros municipios como Sants o l'Hospitalet. Sobre todo la carretera de Santa Eulalia, que conecta con Barcelona, y más allá también en el barrio de Sant Josep, se convirtió en un núcleo de industrialización y aparecieron un montón de fábricas, en primer lugar textiles, posteriormente también muchos otros tipos como cerámicas, industrias pesadas. Es un barrio de contrastes, tiene algunas calles peatonales con perfil muy bajo que recuerdan a pueblos, pero no deja de ser un barrio también industrial. Es un barrio que, en mi opinión, tiene bastante encanto y bastante vida. Creemos que merece la pena descubrirlo.